Hola a todos, en este video vamos a hacer un pequeño tour por los lenguajes que se usan en informática y los lenguajes de los seres vivos. ¿Qué es lo que sucede en un ordenador cuando hacen doble clic en un Excel, en un PowerPoint o en un video? With computer animation, we can enter the cell to view this remarkable system at work. Bueno, esencialmente lo que sucede es que se ejecuta un programa que abre el Excel, que abre el PowerPoint o que muestra el video. Entonces, la pregunta es cómo se ejecuta un programa. Partamos de un programita extremadamente simple que es este. Y lo vamos a ejecutar haciendo clic en esta teclita, en este icono. Entonces el programa dice básicamente write, escriba en la consola, esto que está acá es la consola, lo que está entre comillas, puntito, puntito, hígado, que es esto que está acá. Luego haga lo mismo, intestino y piel amarilla. Si cambiamos el programa y aquí, por ejemplo, escribimos piel negra, entonces ahora lo ejecutamos de nuevo y vemos que este cambio se reflejó en la consola. A partir de esta idea simple podríamos hacer una analogía y asociar este programa inicial escrito en un lenguaje de programación con el genotipo de este ratoncito escrito en el lenguaje ADN. Y podríamos asociar esta línea del programa con un gen. Y el resultado o la ejecución de este programa lo podríamos asociar con el ratoncito. Ahora, en el caso de los seres vivos, partimos de un gen y obtuvimos una proteína, pero esa proteína tuvo que ser funcional para pasar a ser parte del ser vivo y a cumplir una función. Así tendríamos una segunda línea, segundo gen, segunda proteína, funcional, tercera línea, tercer gen, proteína, proteína funcional. Bien, ahora aquí tenemos en este caso el lenguaje inicial, que es el lenguaje ADN. Estos genes están escritos en lenguaje ADN. Por otro lado, tenemos el lenguaje de las proteínas, que podríamos considerar un lenguaje intermedio en el paso de los genes a las proteínas funcionales. Entonces la pregunta es, ¿existe algún lenguaje intermedio en este ejemplo? Bien, existe un programa. Si quieren ver esto con más profundidad, pueden hacer clic en este link, pero para este video es suficiente decir que existe un programa escrito en un lenguaje intermedio que se llama SIL, que es acrónimo de lenguaje intermedio común, SIL. Y basta decir por ahora que para ejecutar este programa y obtener este resultado hay que pasar por este programa escrito en el lenguaje intermedio. Antes de relacionar esto con epigenética, vamos a usar un simulador para comprender mejor este lenguaje intermedio. Este es el programa inicial. Primero veamos las instrucciones del código intermedio. Ahora las vamos a generar. Acá estamos generando las instrucciones. Estas son las instrucciones del código intermedio. Y en un segundo paso
vamos a ejecutar las instrucciones del código intermedio y vamos a obtener la salida final. Entonces ahí sale el primero, hígado, el segundo, intestino, el tercero, piel amarilla. Bien. Si algo cambia en el programa, como hicimos antes, por ejemplo, aquí colocamos piel negra, entonces, cuando obtenemos el código intermedio, cuando pase por piel negra, acá se va a reflejar ese cambio, y luego, cuando ejecutemos en el segundo paso el código intermedio, esta piel negra, hígado, intestino, ahora esa piel negra se va a reflejar en el resultado. El punto importante que quiero destacar es que hay un programa, que es este, mucho más grande y mucho más complejo y con varias partes. Este programa está dividido en varias partes, le vamos a llamar superprograma, y este superprograma lo que hace es, cuando se ejecuta, es generar esta simulación y, entre otras cosas, pasar este programita al código intermedio y luego ejecutar el código intermedio para obtener el resultado en la pantalla. Si volvemos a ejecutar esto, vemos que aquí va pintando con color rojo las palabras en el programita. Si quisiéramos, por ejemplo, que en vez de pintar con color rojo, pinte con color azul, bueno, tenemos que cambiar parte de este superprograma. Ahora nos vamos al superprograma y primero tenemos que buscar en qué parte del programa está la asignación del color. Una vez que identificamos el lugar en el programa donde está la asignación del color, decimos que el color no es red, no es rojo, sino que el color va a ser azul. Fíjense que no me deja hacer este cambio porque primero tengo que cerrar esta ejecución. Ahora sí me va a permitir hacer el cambio. Y digo que el color no es red, sino que es blue, azul. Este cambio en el superprograma, si ahora lo ejecutamos, ahora la simulación va a ser diferente a la anterior. Cuando yo genere el código intermedio, en vez de pintar con rojo, va a pintar con color azul. Bueno, ¿cuál es el objetivo de haber mostrado esta diferencia entre este pequeño programita y, por otro lado, este superprograma que controla, que manipula el programa pequeñito? ¿Qué analogía puede establecerse con los seres vivos? Supongamos un ratón hembra, que no es lo mismo que una rata, y vamos a suponer que este ratón hembra genera un óvulo, y por otro lado tenemos un ratón macho que se enamora de la hembra, se aparean, produce un espermatozoide, y ese espermatozoide fecunda al óvulo, se genera entonces el cigoto, y ese cigoto, esa célula, se va a dividir, se va a volver a dividir, se va a volver a dividir muchísimas veces hasta que llega un momento en que las células se diferencian. En el momento en que las células se diferencian, una de las células va a formar parte del hígado, otras células van a formar parte del páncreas, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacen los seres vivos para expresar el gen que genera células del hígado? Estas, silenciando
el resto del código, y luego para el caso del páncreas expresando el código que genera las células de páncreas y silenciando todas las demás. Vamos a suponer que este es el genotipo de este ratoncito. Entonces acá tenemos un gen que genera células del hígado, otro gen que genera células del intestino, etc. En el momento que debe generar una célula del hígado, lo que tiene que hacer es expresar esta célula y silenciar, expresar este gen y silenciar el resto de los genes. ¿Qué significa expresar este gen? Significa obtener la secuencia de aminoácidos, pasarlo a una forma tridimensional y entonces obtener la proteína, agregarle a la proteína los grupos funcionales y entonces ahí ya va a ser la proteína funcional y va a formar parte del hígado. Pero para el caso no del hígado sino del intestino, entonces el gen que debe expresar no es este, sino que es este. Entonces debe expresar este gen y debe silenciar el resto de los genes. ¿Cómo va a expresar este gen? Bueno, generando la proteína funcional. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el superprograma capaz de seleccionar el gen que debe expresarse y silenciar el resto? Esto es epigenética y es el tema central que vamos a desarrollar en el próximo video.